Bueno, pues empezamos, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos la segunda jornada de estos debates esculturas, la mujer el protagonismo de la mujer en la cultura, con la incorporación de Carmina Calvo. Ella es psicóloga de la salud, especializada en el Departamento de Psicología de la Salud. Ha trabajado en el Teléfono de la Esperanza unos años, en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Alicante. Ha sido directora durante 4 años en el primer centro de niños y niñas autistas. También ha ejercido de psicóloga en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Alicante. En el 2014 tuvo el primer premio sobre integración psicosocial por el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Y como libros podemos destacar el Yo soy una niña y tú, educación sexual de la Escuela Integradora, estrategias de pensamiento, el capítulo 5 del Manual de Psicología y Ceguera y diversas mujeres diversas. Se oye muy flojo porque estoy alejada. Bueno, actualmente pues participa en diferentes cursos de formación de las distintas discapacidades en diferentes universidades nacionales e internacionales. Bueno, yo creo que nos va a aportar un punto, una experiencia sobre ser mujer y con la ampliación o la condición de la discapacidad, ¿no? Os recuerdo que tuvimos las diferentes miradas, ¿no? Y las diferentes experiencias sobre qué significa ser mujer en la una sociedad, en la sociedad actual, siempre desde el punto de vista de la cultura. Y bueno, hubo bastantes puntos en común, ¿no? Como que hay cierto asombro por parte de la sociedad de la irrupción de la mujer, de su diversidad, de su fuerza, cierto asombro, a veces malestar, ¿no? Yo creo que todas coincidimos en que la cultura tiene una capacidad transformadora de la sociedad y la mujer que quiera desarrollar sus capacidades es consciente de que tiene que transformar la sociedad en la que vive, el contexto en el que vive, para poder desarrollarse, con lo cual su desarrollo personal implica un desarrollo de la sociedad, una transformación de la sociedad. Y bueno, todo esto pues viene una reflexión, Eduardo y yo hablando y con otras personas también, de qué es lo que no puede hacer una mujer, ¿no? Y qué es lo que puede hacer un hombre, qué es lo que no puede hacer un hombre. En realidad estábamos hablando pues eso de la maternidad, de la no maternidad, de lo que implica ser madre trabajadora, mujer libre, que quiera incluso cambiar su contexto, pues mucho compromiso, ¿no? Mucho trabajo para la mujer. Necesitamos la complicidad de la sociedad en general, ¿no? Y también un poco la reflexión de que el mundo, estamos en un momento de cambio, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Tantos cambios tan continuos, tan rápidos, pero qué difícil es cambiar realmente, qué lento es el cambio, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con Carmina y seguimos con el debate, con la colaboración de todos vosotros, ¿vale? Venga, ánimo, Carmina. ¿Ese va bien o te pasa? No lo sé. ¿Va? ¿Va? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Gracias, Guillermina, por la presentación. Y bueno, yo hoy tengo 2 objetivos fundamentales que reivindicar a la mujer con discapacidad, porque las mujeres con discapacidad pues, tienen 2 obstáculos, que es primero el de ser mujer y el segundo el de tener la condición de discapacidad. Y asimismo también quiero decir que la etiqueta de discapacidad, es decir, cuando vemos una persona ciega o sorda o con una silla de ruedas, ¿qué más vemos? Pues normalmente no nos fijamos en más. La discapacidad, la etiqueta de discapacidad crea una barrera alrededor de las mujeres que tienen esta condición y no vemos nada más. La discapacidad no debe identificarlas y yo lo que quiero esta tarde es, después de que hable de algunas de las mujeres que tengo en un libro, en Diversas Mujeres Diversas, que son 7 mujeres, no me va a dar tiempo en el tiempo que tengo, pero bueno, seré rápida, romper esa etiqueta, porque la discapacidad no define a nadie, entonces no debemos quedarnos
en esa barrera, sino que lo que tenemos es que romperla y nos define pues los gustos, nuestros pensamientos, lo que queremos. Y eso es otro de los objetivos que quiero reivindicar esta tarde. Cuando yo tenía unos 14 años, me encontré con una película que me impresionó profundamente. Era la historia de una maestra con un grave problema de visión y con que va trabajando con su pupila, que era una niña con una doble discapacidad, ciega y sorda. Esta niña había nacido bien, era Helen Keller. Esta niña había nacido bien, pero a los 19 meses había sufrido una infección que le dejó como secuelas esta ceguera y esta sordera total. La película me impresionó tanto por muchas razones. La primera, porque me enteré de que era una historia real, no era una película sin más, y una de estas personas que estaba en la película, en este caso la niña Helen Keller, aún vivía, lo cual aquello me impresionó de tal manera que cuando tuve que elegir qué quería estudiar, pues al final me decanté por estudiar psicología para poderme dedicar a las personas con discapacidad, siempre queriendo imitar a Anna Sullivan, que fue la maestra por excelencia, pero naturalmente no lo conseguí, porque llegar hasta una maestra con excelencia era demasiado. Pero bueno, mi profesión me la vivo apasionadamente. La entrega y lucha de aquella mujer que pudo derivar el destino de esta persona, de esta niña que estaba destinada a vivir en el más absoluto silencio y en la más absoluta oscuridad, y que gracias a su maestra pudieron cambiar el destino, eso fue lo que más me impresionó, y quise profundizar un poco en la vida de estas dos mujeres, y entonces me fui encontrando con 5 más, y son las que conforman el libro. Me siento obligada, desde que las conocí, a hablar de ellas, de sus luchas, sus escritos, para poderlas ubicar en el lugar que les corresponde, ya que muchos de sus triunfos se han adjudicado a otras personas o fueron silenciadas. Mujeres que sufrieron la doble discriminación, como hemos dicho, por ser mujeres y por tener una discapacidad. Tenemos que trabajar hacia el conocimiento y el respeto para que se pueda dar lo que se entiende como modelo real de transformación social, olvidarnos de los estereotipos, como indica la teoría del rol social, ya que estas mujeres rompen con todos los estereotipos utilizados. Ellas, con su hacer, deconstruyen la idea estereotipada. Vamos a ver por qué estas mujeres fueron tan fueron tan importantes. Gracias. Helen Keller, ya hemos dicho que nació bien, pero se queda sorda y ciega, y a partir de los 19 meses su comportamiento es como de una niña salvaje. Va por donde va encontrando objetos, o los coge, los huele, los chupa y los tira. Bueno, de tal manera que los padres no podían hacer nada con ella y contratan a una persona para que les ayude a ver si se puede hacer algo con esta mujer. Esta mujer, bueno, fue tan a ver dónde está, bueno, ella nace en 1880 y falleció en 1968. Ella fue escritora, conferenciante, activista, filantrópica. Es una de las mujeres más universales, aunque hoy en día no se la conoce. Para que os hagáis una idea de quién estamos hablando, pues, por ejemplo, el presidente Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil que se da en Estados Unidos.
Fue miembro del Salón Nacional de la Fama de Mujeres en la Feria Mundial de Nueva York. El presidente Jimmy Carter estableció un día al año sobre la vida de Helen Keller, el 27 de junio, que es el día de su nacimiento, y impresiona que el resultado de una encuesta realizada en 1999 por el Instituto Gallup sobre las mujeres más admiradas del siglo XX, y Helen Keller ocupó el 5º puesto, casi 30 años después de haber fallecido. Tiene calles en un montón de ciudades europeas. En España se le dedicó un sello también. ¿Y por qué esta mujer fue tan importante? Fue la primera mujer con sordoceguera que obtuvo un grado universitario y, sobre todo, no está claro qué es lo que estudió, pero en algunas fuentes que he consultado pone que estudió arte. No me extraña, porque ella se sentía capaz, a pesar de ser ciega y sorda, de poder trabajar y ver el arte. Pero lo que sí que es seguro es que estudió 5 idiomas, una persona sorda y ciega. Tenía su lengua, el inglés, el alemán, el francés, el latín y el griego. Esta mujer fue muy activista, o sea, ella empezó a dar conferencias sobre su vida, cómo había vivido sus años y cómo había ido desarrollando su vida en la universidad y demás, y entonces la llamaba la embajadora de Estados Unidos, hasta que se da cuenta de todas las injusticias que hay en su país y se une al movimiento socialista, aunque luego lo aparta, y fue muy activista por todos los derechos humanos, por los derechos de los soldados, los derechos de los trabajadores, por los derechos de los afroamericanos. En una visita, porque ella recorrió todo el mundo, estuvo en Japón, en Inglaterra, viajó por todo el mundo dando conferencias, y en una de ellas conoce a Emily Parkus y se hace también del movimiento feminista y bueno, apoyó la homosexualidad. Fue una mujer que apoyó a todos los colectivos que de alguna manera estaban sufriendo la presión de su gobierno. A partir de ahí fue muy criticada, porque ya empezaron a decir que como era una mujer que tenía los dos sentidos más importantes, los tenía anulados, pues cómo podía hacer un análisis de la sociedad. Entonces ella pues fue contestando, porque era una mujer muy talentosa y muy luchadora, que cuando todo iba bien y cuando ella alababa al gobierno y demás, entonces parece ser que no importaba que fuera una persona sordo y ciega, pero que en el momento que había atacado al gobierno, entonces ya recurrían a la parte ya no solo de mujer, sino también la parte de la discapacidad. Bueno, ¿cómo llegó ella a ser todo lo que quiso ser? Porque quiso hablar oralmente y aprendió a hablar oralmente, rodó una película, es decir, la conocía Charles Chaplin, Mark Twain, todo el mundo quería conocerla, Oliver Sacks, Albert Einstein, todos querían conocer a esta mujer tan genio, ¿no? tan talentosa como fue. Bueno, pues fue gracias a su maestra. Su maestra era Anna Sullivan, esta persona que yo vi y a la que yo quise imitar y he querido imitar a lo largo de mi carrera profesional. Su maestra sí que se dio cuenta de que, bueno, fue una entrega total en el momento que las dos se conocieron, la niña y la profesora. Estuvieron 49 años juntas, ya nunca más se separaron. Incluso Anna Sullivan se casó, pero siempre interpuso a Helen Keller por encima de cualquier otra persona y, bueno, al final se divorciaron. Anna Sullivan lo que
Lo que sí que hizo fue aplicar un método que hoy en día aún se utiliza en la educación especial. El método pues, empezó primero a poner límites a la conducta disruptiva que tenía Helen Keller, después que aprendiera el seguimiento de órdenes y, lo más importante, la comunicación. Cualquier actividad que hacía Helen Keller, ella se lo asignaba en la mano a la niña, no entendía aquellos garabatos que significaban hasta que, esto es que es muy famoso, por eso lo cuento, hasta que en un momento de rabieta la niña va a una fuente que tiene en el jardín de su casa y entonces toca el agua y cuando Anna Sullivan le asigna agua es cuando ella se da cuenta que eso que está cayendo y que refresca es agua. A partir de esos momentos, en un año aprendió 569 palabras de su vocabulario. Es decir, que tuvo en el momento que fue consciente de quién era, porque hasta esos momentos no sabía ni quién era, a partir de ahí empezó su desarrollo evolutivo. Anna Sullivan fue pionera en los tratamientos y en actividades que se realizan hoy en la educación en general y en la educación especial en particular. Ella decía que los niños, aunque tuvieran una discapacidad y más la doble discapacidad que tenía Helen Keller, que tenía que vivir todo lo que vivía cualquier niño, total, que instauró lo que hoy entendemos por ocio y tiempo libre. Les obligó a los padres a que aprendieran braille y el vocabulario dactilográfico y creó lo que es la escuela de padres. Hizo la observación de conducta de su alumna recogida en un diario, por eso se sabe todo lo que Helen Keller fue desarrollando. En general, lo que entendemos hoy como la enseñanza centrada en el estudiante. Fue la maestra por excelencia, fue muy intuitiva, aplicó el método de modificación del comportamiento disruptivo muchísimo antes de que el psicólogo Skinner hablara del condicionamiento operante y muchísimo antes que el psicólogo Watson, el fundador de la teoría behaviorista, dijera una célebre frase: dadme un niño y haré con él que elija la especialidad que yo quiera y como yo quiera. Esto es lo que, con toda la entrega que hizo Anna Sullivan hacia esta mujer, cumplió todo eso y fue capaz de desviar el destino que tenía una mujer con una doble discapacidad. Bueno, hay otra... Cuando queráis, claro. Llevo 2, faltan 5. Bueno, Rocío y Rosario Acuña es otra de las mujeres, nació en 1850, falleció en 1923, se convirtió en la vanguardia de la lucha social y en la línea de trabajadores y campesinos. Fue anticlerical y masona. Esta mujer fue muy importante. Fue la primera mujer en cerrarle la censura a un teatro, el Teatro Alhambra de Madrid, por representar una obra anticlerical como El Padre Juan. Fue la primera en hablar en una velada poética en el Ateneo y en el Fomento de las Artes. Fue la primera de las mujeres españolas de literatura femenina del libre pensamiento. Fue la primera en provocar manifestaciones y huelgas en la Universidad Complutense. Bueno, al final se corrió por todas las universidades por un artículo que escribió que llamó La Jarca Universitaria. Fue, a causa de esto, la primera mujer que se exilió a Portugal y la segunda en estrenar Rienzi el Tribuno. Rosario Acuña trabajó tanto a pie de calle en todas las manifestaciones que habían en contra del gobierno, en contra de los derechos, de los privilegios que tenían la religión y bueno, para que os deis una idea de cómo escribía esta mujer, solamente os voy a leer La Jarca Universitaria, por la cual provocó todas esas huelgas y esas manifestaciones
que hubo por todas las universidades y que al final Acción Católica entró en funcionamiento y ella, para no ir a la cárcel, tuvo que exiliarse a Portugal. El artículo, la Jarca Universitaria, que ella publica primero en un periódico francés y luego en uno catalán, es la consecuencia de un hecho que sucedió en la Universidad Complutense, y es que 5 mujeres, 2 alemanas, 2 españolas y una francesa, se atrevieron a ir a la universidad. Los alumnos, los compañeros, las recibieron con mucha agresividad, de tal manera que hasta les tiraron piedras y demás. Esta mujer, entre otras cosas, dice: nuestra juventud masculina no tiene nada de macho. Como la mayoría son engendros de un par de sayas, la de la mujer y la del cura o fraile, y de unos solos calzones, los del marido o del querido. Resultan con 2 partes de hembra, o por lo menos hermafroditas. Por eso casi todos hacen a pluma y a pelo. Tienen en su organismo tales partes de feminidad, pero de feminidad al natural, de hembra bestia que siente los mismos celos de las perras, las monas, las burras y las cerdas. Y hay que ver cuando estas apreciables hembras se enzarzan a mordiscos, las peloteras suyas son feroces. ¿A quién se le ocurre ir a estudiar a la universidad? Dios nos libre de las mujeres letradas. ¿A dónde iríamos a parar? ¿También como vamos en el machito? Pues ¿qué? ¿Es acaso persona una mujer? ¿No andan ya los sabios a vueltas para ver si es posible sustituirlas por engendradoras artificiales? Además, la juventud española no las necesita, por eso anda toda ella tan rasurada, con un poco de perfume y siendo de noche, ¿qué más da uno que una? Anda y que siga la danza. Bueno, esto lo escribe en 1911. Para que os hagáis una idea. Esta mujer, bueno, también fue muy luchadora, sobre todo reivindicó todos los derechos para la mujer, reivindicó la educación para las niñas, que se educaran igual. Tiene un trabajo también sobre la moda, es decir, todas las cosas que vemos, todos los lemas que vamos viendo en el movimiento feminista actualmente, pues algunos ya vienen de ella. Ella dice: justicia es lo que necesitamos, no galantería. Que la mujer tenga conciencia de sí misma, hacerla inteligente, desarrollar su organismo con elementos iguales a los que rigen la educación del varón. La mujer debía participar activamente en el debate y luchar para derribar las diferencias de sexo e igualar los ideales de ambos. Bueno, pues un poco también sobre la moda. Estamos hablando de 1900. La moda va alienando y manejando a las mujeres, teniéndolas entretenidas con unos cánones de belleza imposibles que van marcando y constriñendo a la mujer a tener una visión muy superficial de su género, solo llamativo por su aspecto exterior. Aprovecha el artículo pues, para hacer también apología para la igualdad de los derechos de la mujer. Bueno, esta mujer tenía una ceguera intermitente, es decir, ella a los 4 años tiene una enfermedad en los ojos, que le salen unas pústulas con un tratamiento muy, muy doloroso, y entonces a temporada se quedaba ciega total, pero cuando recuperaba la visión pues era capaz de atacar a todas las injusticias que ella veía. Bueno, lo que estaba comentando, a partir de la Jarca Universitaria, ella tiene que estar 4 años en Portugal, luego vino, pero ya se dedicó solamente a la masonería. Ella se hace masona aquí en Alicante, en una velada que hay de poesía en el Teatro Principal, y se entera de que hay una logia, la logia Alona, aquí en Alicante, y ella se forma con el nombre de Hipatia. Fue muy, como podéis imaginar, la republicana, feminista, anticlerical, pues cuando llega Franco al poder, esta mujer la borran totalmente del mapa,
y es a partir de 1988 por ahí cuando un grupo de feministas la reivindican, de tal manera de que en Gijón, que es de donde es ella, pues hay una escuela feminista de verano que hablan de estos temas. No sé. ¿Quieres hacer otra? ¿Cuento otra? Venga, voy a contar otra. Bueno, María Blanchar es una artista, fue una de las artistas más importantes de las vanguardias del siglo XX. Ella nace con una cifoscoliosis que le crea una doble joroba, pero tenía mucho talento para dibujar, y el padre la envía, ella es cántabra, la envían a Madrid, y hay un pintor, un profesor de ella, Benedito, que le recomienda que su arte aquí no va a triunfar y que se marche a París. Ella gana 2 o 3 exposiciones, concursos de arte que le permiten obtener becas para irse a estudiar a París. En París estuvo pues con todos, con Picasso, con Mondrian, con Juan Gris. Todos han pasado a la historia, menos María Blanchar, que quedó relegada a un segundo término, y en el 2014, gracias a Salazar, que la comisarió para 2 exposiciones, una en el Reina Sofía y otro en la Fundación Botín, es cuando más ella ha podido ser más conocida. Nunca fue profeta en su tierra por muchas razones. Primero, porque no entendían su arte. Hay escritos en la prensa cuando hace una exposición aquí que la ponen fina, y porque la gente de aquí se burlaba muchísimo de su aspecto corporal, sufría muchísimo. Las personas le pasaban los billetes de lotería por la joroba, todo aquello le producía tanto dolor que al final se cambió. Ella era María Gutiérrez Blanchard, renunció a ser española, murió en Francia, en París, y se cambió el apellido por el de su madre, que era francesa. Y hasta aquí, me quedan más, pero bueno. Bueno, pues si queréis aportar alguna cosa vosotras, o pasamos a las preguntas del público, como veáis. Fede, Iria, Yum. Hola, buenas tardes. Yo creo que quizás sea más interesante que vayamos abriendo un poquito el debate con el público, porque la vez pasada sí que no tuvimos mucho tiempo. Sí, el formato es ese. Claro, y así nosotras también vamos interviniendo, pero que le demos un poco más de espacio. El formato es ese. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la explicación, la disertación de Carmina. Nos ha mostrado modelos de mujeres, pues eso, disruptivas, comprometidas con ellas mismas, pero siempre con un aspecto social, cultural importante, ¿no? La cultura puede transformar a la sociedad en una cultura con tantos núcleos, con tantos focos de interés, ¿no? Quizás sean estas personalidades las que puedan transformar, cambiar nuestra realidad, ¿no? Venga, a ver, vamos a ello. ¿Queréis aportar, por favor? María. Buenas tardes. Bueno, no sé si ¿me oís? Sí. Que yo pienso que aquí hay como una doble discapacidad, una por ser mujer y una por la... ¿Me oís ahora mejor? Ahora. Pienso que aquí hay una doble discapacidad de estos 3 personajes, o sea, bueno, de estas 3 eminencias, una por ser mujer y otra por ser discapacitada. Es así como lo que me quieres transmitir también. ¿Hubiese sido en el caso de un hombre discapacitado esta noble discapacidad o hubiese sido solo una? Vamos a ver, los hombres, aún con discapacidad, conocemos a muchos de ellos. Toulouse-Lautrec, que tenía una discapacidad en las piernas,
pues no sé, Beethoven, que fue sordo, es decir, todos daba igual que tuvieran esa discapacidad, como hombres han pasado a formar parte de la historia. Las mujeres han sido borradas, eliminadas por ser mujeres y además porque tenían una discapacidad, que es lo que yo quiero reivindicar esta tarde, que no nos podemos quedar solamente en reivindicar mujeres, sino también aquellas que tienen una discapacidad porque tienen cosas que contarnos, cosas que... Y de hecho, pues, y es muy curioso, por ejemplo, una de otra de las mujeres que llevo, Gaby Brimer, pues nació con una parálisis cerebral que solo podía mover el dedo gordo del pie izquierdo. Ella hizo una película que se llama Gaby, una historia verdadera, que la dirigió Mandoki, sí, y Luis Mandoki, y que actuó Norma Aleandro y Liv Ullmann, con guión de Elena Poniatowska. Y, sin embargo, nadie conoce esa película, pero que muchos de vosotros conocéis, Mi pie izquierdo. Mi pie izquierdo es la vida de un hombre que tuvo la misma discapacidad que Gaby. Sin embargo, el hombre pasó, o sea, es más conocido por su historia, y, sin embargo, la historia de Gaby no la conoce nadie, a pesar de esto. O sea que esta es la historia. Un concepto que se ha establecido es el ser mujer es una discapacidad. ¿Se podría hablar así en esos términos? No, hay una doble discriminación. Por ser mujer, que todas conocemos, que en algún momento hayamos podido sufrir esa discriminación, y además a estas mujeres se les suma que tenían una discapacidad. Entonces, sí, en el momento en que ellas vivían, como eran tan activistas y estaban siempre, pues es que casi todas eran articulistas o escritoras, pero entonces sí, eran conocidas, pero en el momento que murieron, pues a todas se las ha borrado del mapa. Hay otra mujer que está considerada, Henriette Martineau, la primera socióloga del mundo occidental, y ni tan siquiera catedráticos de sociología la conocen. ¿Por qué? Porque era sorda, por ejemplo. Bueno, ¿puedo coger aquí directamente? Verdadera. No, estaba pensando cómo esto, por supuesto, se extiende también al estigma de la salud mental. Y bueno, estaba pensando ahora concretamente en Leonora Carrington, que a pesar de que ahora sí sea muy conocida, fue parte y una parte importantísima del surrealismo, y cómo a grandes rasgos normalmente no se la menciona, ¿no? Se conoce a otros personajes del surrealismo. Y bueno, ahora mismo tiene una exposición inmensa en la Fundación Mafre, y algunas de las cosas que puedes leer cuando lo estás viendo es, punto uno, cómo hay textos del momento, de su familia, de sus profesores, que la describen como ineducable, que me encantó esa palabra. La echaron de 10 centros católicos antes de ser mayor de edad. Y bueno, cómo se la encerró en un psiquiátrico en contra de su voluntad, una serie de cosas, pero lo más llamativo de esto era cómo, con todas esas etiquetas y esa invisibilización y demás, ella, que además había estado emparejada también con artistas muy importantes en su época, que parece que esto siempre daba un poco de mayor visibilidad en aquel momento. Hay un documental final en el que ella tiene 93 años y va hablando con fluidez tanto inglés como español, cambiando de un idioma a otro, con muchísima lucidez, con muchísimo sentido del humor y con muchísima sencillez. Y cómo esta mujer, a la que se la tachó de loca y que tuvo el miedo inmenso de volver a terminar encerrada en un psiquiátrico porque le habían dicho que eso iba a brotar de nuevo en algún momento, estaba así, con esa edad, con lo cual, ¿qué había pasado durante todos los años anteriores? Personajes históricos no están muy bien tratados, ¿no? Juana la Loca, incluso Isabel la Católica, que fue muy disruptiva en su momento, muy conservadora también, pero muy poderosa, también se la ha juzgado de una manera despectiva, ¿no? Hay muchos ejemplos en nuestra propia cultura.
quizá el miedo a la diferencia, ¿no? Al miedo a ser uno mismo, ¿no? Lo que decía Iria de la turba de búfalas. Se los ve como una turba, ¿no? Cuando el mundo es diverso y disperso y distinto, ¿no? ¿Alguna cosita o queréis? Bueno, yo continuaría. Otro ejemplo de cómo se ha difuminado la actividad de una mujer, pues está en el siglo... A ver, en el siglo XVIII, nace en 1750, murió en 1824, María Teresa von Paradise, que fue ciega total, fue una compositora maravillosa, tuvo de profesores a Salieri, fue muy amiga de Mozart, o sea que según la prensa, escribió como 60 obras musicales, pero solamente queda una con su nombre, La Siciliana. El resto no se sabe nada, si ha sido firmado por otros autores o qué, pero además de formar parte de la historia de la música, ella tenía su propio método para aprender, que yo siempre he dicho que precursora del braille. Ella con una almohadilla y unos alfileres iba poniéndose un código que ella se inventó para poder memorizar lo que hacía. También le hicieron un musicógrafo, que eran las 5 líneas del pentagrama, donde se podían poner las notas en relieve y demás. Cuando yo he estado trabajando 30 años en la ONCE, jamás he oído hablar de Teresa von Paradise, ni yo ni muchos de mis compañeros a los que le he preguntado, pero sí que cuando entras y estudias un poco la historia de los ciegos, pues te encuentras con el nombre de un hombre que es Valentin Hugues, que este hombre creó el primer instituto para chicos y chicas ciegos en Francia. Lo que no dicen es que fue asesorado por esta mujer, y que además esta mujer les ofreció todo el material que ella utilizaba. Luis Braille es alumno de ese centro, y cuando conoce a Teresia, queda fascinado. Y a partir de todo el método que le enseña von Paradise, pues él creó luego el método puntiforme de la lectoescritura para ciegos, que es el braille, ¿no? Es curioso porque esta mujer, hay muchas películas y muchas historias de ella, pero a nivel personal, porque había un médico, el doctor Mesmer, que ha pasado la historia como el creador de la hipnosis actual, que tuvo una relación con ella. Entonces hay películas, hay novelas de esta relación. Cuando entras a estudiar, o a investigar sobre la vida de esta mujer, te encuentras al doctor Mesmer y a Mozart. O sea, tienes que ir separando un poco para llegar a ella, cuando ella pues fue también una mujer que pues ha pasado la historia un poco. Ese es un aspecto que tenemos que analizar, ¿no? Cómo se han ido ocultando a base de capas, ¿no? Capas normalmente protagonizadas por hombres, ¿no? Para quitarle el protagonismo a las mujeres, ¿no? En la literatura ha pasado lo mismo, yo creo que en todas las artes ha habido sí, incluso cambiando los conceptos que estas mujeres realizaron, ¿no? Crearon, los cambiaron desde el punto de vista de un hombre, ¿no? Del yo del hombre, cuando ahora se está reivindicando el yo de la mujer, de ahí su ruptura. Hola. No, que quería... No sé, ¿se oye? Sí. No, que quería hablar sobre el tema de la maternidad. En la escuela donde yo he trabajado, conocí a una profesora, compañera. No estaba casada, tenía 2 hijos, era una mujer muy moderna, es decir, tenía, digamos,
un espíritu innovador, etcétera, ¿no? Y muy feminista además, ¿no? Pero sin embargo me confesó una cuestión que os quiero comentar para ver qué os parece, ¿no? Ella me decía, mi marido me ayuda en todo, prácticamente, ¿no? O sea, cambia a los niños, hace la comida, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si nos vamos de fiesta y son las 12 de la noche, la única que piensa en si han cenado mis niños, están acostados, soy yo, él no. Decirme, no sé, hablarme sobre esto. Siempre. No, yo sí, bueno, hablar vosotros que yo llevo todo el tiempo hablando. Yo no soy madre, pero soy hija y he considerado, ¿no?, a lo largo de toda mi vida un poco cómo he podido observar cómo funcionan las relaciones familiares también, ya no solamente en mi familia, sino en la de las demás, pero claro, no puedo hablar desde el punto de vista de madre porque no lo soy. Creo que la vez pasada estuvimos comentando, ¿no?, el hecho de que yo lancé esta pregunta al público que fue ¿somos o no somos iguales? Porque es una pregunta muy, muy divisiva en el sentido de que habría que reflexionar, yo creo, sobre esto para poder contestar esta pregunta, ¿no? Pero de base estuvimos hablando de los códigos que vamos aprendiendo en la sociedad, ¿no? Ya no solamente por una razón fisiológica, ¿no?, biológica, que nos hacen distintos, porque nosotras pues nos enfrentamos a algunos tipos de experiencias que vienen ya tan solo por la conformación que tenemos, como pueden ser el parto o la menstruación, o tipos de experiencias que son muy, muy femeninas, ¿no?, sino también de códigos sociales que hemos aprendido en la sociedad. Y de alguna forma esto es como una norma muy silenciosa. En Italia el movimiento feminista la define carga mental y la asocia a toda otra serie de cargas que tienen las mujeres y también los hombres, que un poquito separan la posición de uno de la posición del otro. Y cuando se habla de carga mental en Italia nos referimos a todos estos tipos de responsabilidades muy vinculadas con la vida de casa que suelen tener las mujeres. Ya no solamente en la educación de los hijos, que también es otro aspecto que estuvimos comentando en la reunión anterior, ¿no?, que normalmente pues por razones también históricas se dejaba mucho más a las madres, porque los padres eran los que estaban pues buscando comida o trabajo, ¿no?, fuera de casa, sino también solamente la propia organización de lo que es la casa. Yo pues he convivido con muchísima gente. En todos los países en los que he estado viviendo siempre me he encontrado a convivir piso con hombres y normalmente ninguno de ellos tenía la misma edad, pero ninguno de ellos había hecho una lavadora en su vida. Y yo se lo tenía que enseñar. Porque claro, partía del presupuesto de que esto no es una actividad por mujeres, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede con ese tipo de cargas, con ese tipo de responsabilidades? Yo creo que las hemos ido arrastrando a lo largo de los siglos. Y como consecuencia de todas las situaciones económico-políticas en las que nos hemos encontrado a vivir. Creo que de base la sociedad es un poco reflejo de cómo funcionan las relaciones entre la tecnología, las nuevas tecnologías, la política y la economía. Entonces, hoy en día vivimos en una sociedad altamente globalizada, altamente tecnológica, en la que las relaciones de género, claro, han salido de repente en el debate de todos los días porque la gente está mucho más informada, pero anteriormente no había tanta información. Entonces, ¿cómo se transmitía esa cultura? Por lo que siempre se había hecho. No, a lo mejor no había este conocimiento de cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo, por ejemplo. Yo dudo de que mi abuela conociera cómo funciona Irán, cómo vivieran las mujeres que vivían allí. Entonces había como quizá no cuestionarse tanto sobre cómo funciona el resto del mundo, ¿no? No cultivar, no es tanto no interesarse, sino no tener la posibilidad de cultivar este tipo de inquietud por conocer lo que hay fuera. Entonces se terminaba por aceptar lo que siempre había sido. En mi casa, pues yo veo a mi madre, que es la que cocina o la que tiende la ropa, y asumo que esto va a ser mi rol también. Es una forma de
me refiero, ¿no?, a cuál es el mecanismo. Es una forma de reflejo, al igual que aprendes a no caer, son toda una serie de reflejos que están vinculados con la cultura. Y ha llegado un punto, gracias al movimiento feminista, en el que todos estos temas se han puesto sobre la mesa como un debate al final oficial, se ha oficializado todo lo que iba siendo, ¿no?, la carga de la mujer, y entre ellas también estaba esto. Y yo todavía, y hablo por mi generación, que es una generación muy informada, muy moderna en este sentido, ¿no?, todavía tengo que encontrarme a defender esto con mis coetáneos, porque parece ser que es un secreto del que no se suele hablar, pero que está allí. Yo, por ejemplo, en lo que ha sido mi experiencia personal, vivo en un ambiente de trabajo, siento que pertenezco a una parte de la sociedad y que cultivo ciertas relaciones en las que puedo encontrar mi dimensión como persona y puedo hacer valer este tipo de libertad cuando hay, por ejemplo, que compartir este tipo de responsabilidades. Pero siento que a nivel social todavía no hemos aprendido que son responsabilidades que hay que compartir. Entonces terminamos con frases como la que has escuchado tú, que es me ayuda, como si fuese mi responsabilidad y él pues que está haciendo su parte, no me está ayudando, cuando en realidad no está escrito en ningún sitio que esto debería de ser así. Pero no sé, ¿hay algunas madres? ¿Vosotras sois? No, tampoco. Qué no sé casualidad, si queréis aportar qué algo casualidad. más. Mira qué caso. Es que esas decisiones... Somos hijas. Es curioso además que se, O en el público también. claro, porque que sería se plantee el debate de la maternidad en una mesa de mujeres y cultura, ¿no? Quiero decir que es llamativo que en una mesa que además pretende como actualizar el papel de las mujeres y ponerlo en cuestión, ¿no? Poner en cuestión la división de los géneros, ¿no? El varón, lo masculino ha sido universal, lo femenino ha sido un papel dependiente. En la cultura, por supuesto, exactamente igual. Y si además es una persona con una discapacidad que la sociedad no consideraba, bueno, lo universal no consideraba una persona en condiciones, fuera hombre y mujer, pero si además era mujer, pues no tenía ninguna posibilidad de trascender, fuera talentosa y ciega o fuera talentosa simplemente, ¿no? Si además era ciega o jorobada, pues además sería bajo la estética del momento, no era una mujer en condiciones, ¿no? No estaba aceptada por el canon de belleza ni el canon cultural. Ese es el asunto que venimos a trascender, ¿no?, que venimos a romper. También el feminismo ha cuestionado la propia maternidad y el papel de las mujeres, y muchas mujeres hemos decidido no ser madres, opción que no han tenido otras mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y esta cosa de yo te ayudo, no, mi marido no me pega. Yo creo que estando en un debate sobre cultura, bueno, hemos conseguido un poco superar este asunto, considerar cuáles son las políticas que tenemos que desarrollar para romper esos márgenes, ¿no? Para romper bueno, cuando llevamos muy poco tiempo desde que nuestra compañera Lacuña estuvo en el Teatro Principal en Alicante y se sumó a la logia, ¿no? Y bueno, y todo lo que han hecho tantas mujeres con talento para transformar la realidad, ¿no? Yo creo que estamos en un presente en el que ese debate ya es común. La maternidad es un asunto que tiene que incumbir al conjunto de la sociedad. El cuidado, los cuidados, la procreación y luego los cuidados. Los cuidados, mientras eso no sea un hecho político y las políticas ayuden a las empresas y a las personas a poder dedicarle tiempo a los cuidados, pues esto seguirá siendo algo que recae solo sobre las mujeres y además seguirá siendo un elemento de división social, que en realidad lo que hace es perpetuar aquello que hemos heredado, ¿no? Que es, yo creo que lo que necesitamos es poner en cuestión, establecer cuáles son las políticas culturales, en este caso, ¿no?, que nos van a ayudar
a avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Qué políticas culturales necesitamos? Y que esas políticas tengan que ver cómo a garantizar, lo dice en este momento hasta instituciones internacionales, ¿no? Había notado aquí algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, en el informe de la ONU del 2012, claro, una institución internacional, ¿no? Dice, derogar las leyes que estén basadas en estereotipos de género negativos o perjudiciales, adoptar medidas para reflejar plenamente las contribuciones culturales de las mujeres. Medidas absolutamente generales, pero bueno, te están diciendo, hay que ir por ahí, ¿no? Y es que estamos yendo por ahí, ¿no? Con toda las resistencias que consideran, ¿no? Siempre que, bueno, que las mujeres son como una novedad, ¿no? Una novedad en la historia, que estamos, empezamos a decir, bueno, no hay ninguna novedad, mire usted, ¿no? Mire usted todo lo que se ha ocultado, ¿no? Porque mientras ha habido mujeres talentosas y que han avanzado en muchísimos aspectos sus conocimientos, ¿no? Los conocimientos de su sector, en realidad, una vez muertas, ¡pum!, se han vuelto a encapsularse en el silencio, ¿no? Aunque sus contemporáneos hayan estado obligados a reconocerlas, ¿no? Pero estos aspectos tan necesarios, ¿no? Asegurar que las mujeres y las niñas tengan el mismo grado de apoyo estatal en las artes, los deportes y las ciencias. Aspectos completamente generales, pero las líneas generales que tienen que marcar las políticas de los países y los gobiernos democráticos, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues desde un punto de vista concreto y municipal, que es lo local, pues cómo generar, primero tener un conocimiento de qué está pasando, ¿no? En nuestro entorno, cuál es la red real de asociaciones, qué instituciones hay, qué organizaciones, dónde se vincula la gente, los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, ¿no? Que vemos que participan en tantos aspectos y que luego no aparecen destacadas, ¿no? Yo creo que para poder marcar unas políticas culturales de participación, pues hay que generar primero esa información y después poner al frente de las instituciones a personas que tengan una mirada política sobre la política cultural, no solamente personas que sepan de algún aspecto, ¿no? O de la cultura o sean especialistas en no sé qué, ¿no? Porque también sabemos y vemos cómo en realidad hay una mirada hacia la cultura como una política de segunda categoría, ¿no? Algo así, que todo el mundo tiene la cultura en la boca, pero ni los presupuestos son del mismo nivel que los presupuestos digamos, de agricultura, ¿no? Que ni posibilitan también cómo desarrollar, ¿no? No vale con saber de algo, no vale con tener amigos que pintan, ¿no? O que bailan, ¿no? Hay que tener un diagnóstico y hay que tener un interés sobre las políticas culturales, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si te toca, pero te ha dado el micrófono y yo llevo un rato hablando. Bueno, yo quería haceros una pregunta que va para las 4. Sí. A ver qué pensáis vosotras de dos mujeres que en los años 40 y 50 sí que tenían poder aquí en España. Estaban en un mundo de hombres, pero sí que alcanzaron un puesto de relevancia y tenían gran poder, como era Clara Staffer, que era alemana española, y Pilar Primo de Rivera, que era hermana de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Sin embargo, estas mujeres adquirieron un poder solamente comparable a los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis vosotras de estas dos mujeres, que ya sabemos que iban por unos derroteros que no nos convencen a ninguno de lo que hablamos aquí, pero que cómo alcanzaron estas dos mujeres, siendo mujeres, ese estatus de poder? Pilar Primo de Rivera pues fue la fundadora de la sección femenina, que fue apoyada por José Antonio, y entonces tenía todo ese poder para que las mujeres tuvieran su espacio privado, nunca público. Las públicas eran ellas, pero esta mujer en concreto hizo todo
unas leyes, unos mandamientos, unas recomendaciones de cómo se tenían que comportar las mujeres, pero en el espacio privado, porque el espacio público estaba reservado para los hombres. Yo tuve una experiencia porque para dar clases de educación física, de educación física, política y labores, tenías que depender de la sección femenina. Entonces yo di clases de educación física en un instituto, el Instituto Figueras Pacheco, que cuando lo abren es el Instituto de Babel. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando aquí en la universidad y se estableció, o sea, organizamos un partido de fútbol entre la Universidad de Murcia y la Universidad de Alicante. Era la primera vez que se jugaba un partido de fútbol entre mujeres. Pero la sección femenina apoyaba, Pilatal Primo de Rivera, apoyaba pues el baloncesto, el balón volea, que se llamaba entonces, pero el fútbol no. El fútbol estaba organizado para los hombres. Y me llamaron un día al despacho, que estaba aquí enfrente, la sección femenina, o por ahí, en Agui, eso, por ahí. Sí. Y sí, no sé dónde estoy, por ahí. Y bueno, la bronca fue tremenda porque yo me sentía más, la verdad, estudiante que perteneciente a la sección femenina, pero esta mujer en concreto tuvo mucho poder porque se lo concedieron y quiso tener el poder sobre todas las mujeres de España. Bueno, si me permites, sí, dijo claro. Una cosa que dijo, las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador que Dios le dio a los hombres. Y además es que en este caso, en este tipo de dinámica de poder, yo veo una similitud muy clara con los mayorales negros que se colocaban en los sistemas de esclavitud de las plantaciones americanas. Es decir, tú colocas una figura identificable con las personas oprimidas, en este caso porque es mujer, en el otro caso porque es negra, pero sitúas una jerarquía. ¿Qué sucede con esto? Que por un lado hay una proyección. Yo podría llegar a si sigo las normas que se están colocando. Y a la vez es una figura, entre comillas, cercana supuestamente, porque se supone que compartes esa discriminación con ella, pero que sin embargo va a ir introduciendo pues al final las palabras de la boca de los otros, ¿no? Entonces, en este caso concreto me parece que es un ejemplo de llegar al poder muy manejado por el mismo poder patriarcal del que estamos hablando desde el principio, ¿no? Como legitimada, ¿no? Yo creo que el poder, el papel de la mujer formaba parte de un sistema patriarcal o, bueno, el antiguo, ¿no? El que nos ha formado a todas, ¿no? Ahora que la mujer trabaja, ¿quién educa a los niños? Quiero decir, la mujer trabaja y educa a sus hijos porque, bueno, pues su marido la ayuda, ¿no? Pero en el fondo la familia era una figura que había ternura, había autoridad, no sé quién lo ejercía, si el hombre o la mujer, pero bueno, había unos papeles. Ahora los niños los educan en las guarderías, en una especie de guarderías, de recintos de comunitarios, donde eres un número más, no hay una educación personalizada. Se ha roto la estructura, pero es lo que dice Jung, o estamos diciendo todas, ¿no? A nivel cultural no se ha... O sea, Joseph Beuys, que fue un artista fundamental para Alemania, para la Alemania después de la guerra y para su toma de conciencia otra vez como sociedad culta y civilizada, fue importantísimo, y uno de los valores para él era la mujer, apreciar el valor de la mujer, no apreciarlo, sino estimarlo en toda su dimensión, porque era la educadora del futuro, ¿no? Del presente y del futuro de esas sociedades, ¿no? Sobre todo hablando de Alemania, que tenía que ser renovadora, ¿no? Y ahora, ¿hay algún modelo cultural que sustituya a esa figura materna o paterna? ¿O el modelo cultural son las guarderías, las escuelas?
los roles, los estereotipos de la mujer respecto del hombre, ¿no? Y solía preguntar en el aula, ¿pensáis que realmente estamos ya igualados el hombre y la mujer? ¿Hay igualdad entre el hombre y la mujer? Estoy hablando de un segundo de la ESO, ¿no? Y decía, claro que sí. Pues cogía y les entregaba inmediatamente una parrilla. ¿Quién pone la lavadora? ¿Quién compra? ¿Quién guisa? ¿Quién compra la ropa ¿Quién se preocupa de cambiar las camas? Entonces empezaban realmente y se daban cuenta de que el padre igual cogía el coche y se iba a comprar. Y algún día que la mujer igual venía un poco tarde, era capaz de hacerles una tortilla y dos patatas fritas. Me preocupa muchísimo, y creo que esto ya viene de arriba, efectivamente, de la manipulación a la que estamos sometidos, el que no se ponga en la escuela de una forma realmente bien estructurada y bien programada una asignatura que sea el tratamiento de la igualdad, es decir, que se trabaje en la igualdad, ese factor que es ahora se va a entrar lo de la sexualidad, pero no se plantean la igualdad. ¿Cuántas parejas hoy en día yo conozco que se divorcian porque la mujer llega a las 9 de la noche de reuniones y el hombre no lo soporta? Cada la sociedad parece que estemos ya en una sociedad igualitaria. Yo he trabajado con hombres y mujeres muchísimos años y los hombres, bueno, pero ¿de qué hablas? Hoy en día pues estamos para nada si es en el mismo recreo. El recreo tan dicho ya, ya la lengua, es decir, está sabido por todos que los espacios son ocupados por los hombres, por los críos. Pues te ponías a debatirlo en un claustro. ¡Jo! Siempre lo matéis. Y del día siguiente, todos los críos con las dos porterías y las crías dando vueltas al recinto y apartándose porque alguna pelota que atrás li veía. Que hoy en día pase eso en un colegio, no en un colegio, en muchísimos. Y bueno, no hacemos nada. La gente va a dar matemáticas, da lengua, da inglés, y es que se ve, se respira. Dices que realmente es chiquillas, ¿qué va? Lo están mamando en casa, pero totalmente en la calle, en la televisión. Y luego, efectivamente, esas crías que se hacen mayores, que son capaces de ir a una universidad, que se enfrentan a trabajos de más de 8 horas, de 10 horas, y se atreven a tener hijos, tienen conflictos con la pareja. La verdad es que es de valientes tener hijos, ¿eh? Tomar esa decisión hoy en día, tomar la decisión de tener hijos hoy en día es súper valientes y tienes que tener muy claro que tu pareja te va a ayudar, o al menos yo ayudar. añadiría algo más a lo que estás diciendo. Yo estaba en un colegio, ya ha venido carnaval, y a los nenes los han disfrazado les han pedido que fueran de gusanitos y las nenas de mariposas. Sí, sí. Bueno, yo también conozco el caso por dar la visión. A ver, no puede ir el niño de mariposa y la niña de gusanito, o sea que Qué fuerte. Yo también conozco el caso de mi sobrino juega al fútbol y hay niñas en su mismo equipo. O sea, hay una imposición, pero que muy bien aceptada tanto por los entrenadores como por la mayoría de los niños, no todos. Y hay niñas que juegan súper bien. Yo he ido a ver partidos y me lo he pasado bomba viendo a las niñas bregarse cuerpo a cuerpo, ¿eh? Es un deporte físico. A mí es que no me importa. Claro. Es que el Claro, el debate estaba, es que tienen que se junten. Yo digo, claro, tú no te juntas con un elefante. Y que no importa, y que te da un empujón, te da una patada. Yo es que lo he trabajado muchísimo eso en el aula. Y me he puesto enferma, os lo digo. Y en el claustro me he peleado con todo el mundo. Me he retirado, no lo he conseguido. Siguen dando vueltas al recinto las crías y les críos unos pataes que retumban, pero bueno, que se salen
Pero es curioso, el otro día hablábamos de la arquitectura. Alguien comentó que los espacios habían cambiado en relación a la entrada también de las mujeres a diseñar espacios, ¿no? En la arquitectura contemporánea. La cocina medieval ocupaba el centro del hogar, pues porque es donde estaba el calor y donde se cocinaba, y con la modernidad la cocina apareció en el último rincón, ¿no? De hecho, los espacios representativos, pues a lo mejor también hay cosas que cambiar, hay muchas cosas que cambiar y que están cambiando. Yo creo que no, a mí la verdad, yo no pienso salir de aquí con mal cuerpo, ¿no? que llevamos muchos años peleando y hay muchas cosas que han cambiado y que han avanzado, ¿no? Que ya sabemos que todas estas cosas del ocultamiento, de la negación, es una resistencia permanente, total, pero estamos en eso. A lo mejor claro que hay que plantear que los colegios, los espacios sean de otra manera. O sea, claro, las niñas si juegan menos o los niños están más por sus hormonas o están más brutos para jugar y las niñas no quieren jugar con ellos, a lo mejor habrá que crear espacios diferentes a los patios que tenemos en el presente, igual que las cocinas. ¿Qué? Un grupo de veces, sí. de chiques, se acabó. La cría social No, yo me refiero a definir los espacios no que se pongan los niños aquí y las niñas allí. Pero cuando no hay espacios. Pero eso es lo que digo. Pues eso es lo que digo. No chuten todos los días y que chuten. Por ejemplo, ¿no? Trata de generar modelos culturales en el que la arquitectura, la programación de las los escuelas, colegios, las asignaturas contemplen esa disparidad y esa igualdad al mismo tiempo, ¿no? Entre niños y niñas que compartan espacios. Por eso he aportado el ejemplo del fútbol, porque hay niñas que les encanta el fútbol y no les importa. Vamos, yo creo que todas las niñas hemos ido con las rodillas peladas a casa y no nos ha importado nada tirarnos. Todas no. Bueno, todas no, pero muchas. Pero muchas, ¿no? Quiero decir. Igual que hay niños muy, muy delicados, ¿no? Que les encantaría vestirse de mariposa y felices y no son transgénero ni nada de ese tipo, ¿no? Yo quería comentar la cosa que es una pena que no esté Ágora hoy, porque Ágora comentó en la reunión pasada que quizá el tema de la maternidad, que es un poco, volviendo a lo que estábamos comentando, como un código casi biológico, ¿no? que aprendemos, esté tan, ¿cómo decirlo?, tan plasmado en las vidas de las mujeres, aunque no sea en la forma de maternidad, sino en la de crear. El cuidado hacia el otro. Exacto. ¿No? Entonces Ágora comentaba ese concepto y decía, nosotras lo hemos normalizado, no es la palabra, pero ya me entendéis, tanto al punto de quererlo plasmar en otras dimensiones que no tienen por qué ser la maternidad, pero como es algo subterráneo. Y esto me llamó mucho la atención porque nunca me lo había planteado desde allí. Yo, por ejemplo, he elegido hasta ahora no ser madre y de momento no es algo que me interese. Entonces cuando me dijo esto me llamó la atención porque dije, a lo mejor exacto, ¿no? Es como una especie de código aprendido que está allí y que te lleve a... Ella utilizó la palabra servir y sobre esto pues he estado reflexionando toda la semana porque decía, es como si lo tuviésemos tan integrado que intentamos plasmarlo en las formas que sean de poder crear, poner todo el mundo de acuerdo, en cualquier caso complacer y entonces servir un poquito a la sociedad, ¿no? Ser de ayuda y esto puede que de alguna forma nos lleve a entrar en este tipo de conflicto cuando no queremos asumir esta responsabilidad o cuando sentimos que no cuadramos en este tipo de modelo, que no tenemos este tipo de función, ¿no? Pero yo misma, ¿no?, vivo ese tipo de conflicto a veces porque siento que no hay un apoyo social que respete esa igualdad. Entonces, ¿por qué muchas mujeres no denuncian? ¿Por qué las niñas no juegan al fútbol? Porque no hay un sistema que sostiene este tipo de diversidad. Y eso es un problema muy real. Por eso yo creo que además que crear red entre nosotras y crear espacios en los que podamos hablar de este tipo de discriminaciones, hay que plantear debates a niveles institucionales
sobre qué pasa con nuestro rol en la sociedad, en el plano cultural. O sea, en qué podemos servir, pero visto desde otro tipo de perspectiva, sino hasta qué punto hemos llegado y qué nos falta por hacer. Y a lo mejor haya que plantar puños en la mesa, ¿no? Porque es un problema para mí, de arquitectura social. O sea, yo no me siento respaldada por ese tipo de sistema y entonces no tomo la iniciativa, no denuncio, no actúo directamente, me quedo en mi sitio, porque creo que es importante que también exista un soporte para las mujeres que sí deciden estar ahí, sí deciden ser amas de casas, ¿no? O sea, pero que haya la decisión, o sea, que haya un sistema que me sostiene cualquier cosa yo decida. Y por eso es muy importante plantear el debate a nivel institucional, porque yo creo que hasta que no exista este tipo de sostén a nivel político, va a ser muy difícil que nos asociemos también, porque existen asociaciones, existen espacios de diálogos, pero no podemos alcanzar lo que queremos alcanzar si no tenemos un apoyo institucional. Entonces, lo mismo no que te pasaba a ti. ¿Por qué no he conseguido en todos estos años? Claro, porque es un sistema que hay que cambiar desde la estructura de la clase, desde cómo se utilizan los espacios. O sea, es un discurso muchísimo más complejo de pedirle a los niños que se disfracen de algo, a las niñas que se disfracen de otra cosa. Y esos son procesos muy largos. O sea, yo hoy tengo unos derechos que mi madre no ha tenido, pese a que mi madre pertenece justamente a la generación que ha estado en la primera fila en ese tipo de demostraciones, y yo tengo la suerte, en mi caso específico, de venir de una familia que ha sido muy política y tengo ese privilegio. O sea, he vivido en una familia en la que nunca he sentido que habían este tipo de discriminaciones, pero soy muy consciente de que yo no he tenido los derechos que ha tenido mi madre y nos llevamos 35 años de diferencia. Quiero decir, hay procesos que inician, pero que quizá no lleguemos a ver, pero el camino está hecho. O sea, también está trazado, y la vez pasada comentamos el hecho de que yo siento que tenemos como mujeres ahora una responsabilidad, que es la de liderar este movimiento, porque el cambio ha empezado y los frutos ya se están viendo. Y la siento, o sea, siento que esta es la responsabilidad de decir hasta dónde queremos llegar, por dónde hay que seguir. No porque sea mujer siento que tengo más importancia, sino porque sé lo que nos ha costado llegar hasta allí, con el apoyo también de los hombres, por supuesto, pero la pregunta es cómo planteamos este cambio y a dónde queremos que vaya, porque mi miedo es que a veces se parta con la intención de resolver una discriminación y que se termine creando un movimiento que al final empieza a crear otros tipos de discriminaciones. Eso para mí es ese reto ahora mismo. Sí, no, solamente apuntar lo que me encanta lo que digas. El camino está hecho, está trazado, sí, pero tenemos que tener mucho ojo avizor porque hay muchas zancadillas. Y luego, por ejemplo, pensar en las mujeres del Islam. ¿Se me oye? Bueno, pues pensad en las mujeres del mundo islámico, ¿no? O sea, que yo qué sé, y con, no sé, el mundo a veces se presentan unas distopías que dices, Dios mío, en literatura, con Margaret Atwood, pero es que están ahí a la vuelta de la esquina, da un poco de miedo. Yo por lo menos siempre intento estar ojo avizor. Bueno, pero es que la literatura, ¿no?, y el arte al final no deja de ser un reflejo constante de lo que vivimos. El arte y la literatura precisamente sirven para hablar de las cosas que nos importan en el momento en el que lo estamos transitando. Y algo que sí es cierto es que, bueno, el poder, quien lo tiene, no lo entrega de buenas. El privilegio es muy difícil de desmontar, precisamente porque quien tiene el privilegio, pues bueno, lo va a defender con uñas y dientes, como sea. Entonces aquí sí que hay una cuestión, ¿no?, de qué va antes, el huevo o la gallina, y es que es cierto que hace falta un marco jurídico, es cierto que hace falta un debate político, pero para llegar ahí también hace falta todas esas redes y esas micropolíticas internas y sociales sin las cuales es imposible llegar a plantear el debate sobre el marco jurídico, ¿no? Claro, pero a lo que me refiero es que ese terreno está allí. O sea, tenemos un terreno que es
está hecho, construido sobre diálogos, debates, ¿no? Sobre todos estos tipos de temas. Entonces, realmente, yo creo que está como lo suficientemente maduro como para ser llevado a mesas institucionales. A eso me refería. Pero entiendo lo que quieres decir, ¿no? El tema del huevo o la gallina, sino tenemos que llevarlo a algún sitio para provocar este tipo de cambio. Entonces, yo creo que allí sí que se necesita este tipo de apoyo, porque es lo mismo que sucede en Irán. ¿Por qué en Irán esto no sucede? Y en Irán hay redes de mujeres que están haciendo muchísimo ruido ahora mismo. ¿Por qué no cambia la situación? ¿Por qué a nivel institucional no se están tomando las medidas que tengan en cuenta ese tipo de ruido? A eso me refiero. Claro, pero aquí estamos hablando de un caso de Fuerza Armada en el que Claro, pero porque la intención es esta, ¿no? Es silenciar este tipo de movimiento. A eso me refiero. O sea, claro, esto, claro, es un ejemplo muy extremo, pero es reconducible al ejemplo que hacíamos antes con la escuela. O sea, cuando hay un miedo y entonces la mujer decide no tomar parte y esto se acepta muchos años, si una persona llega a jubilarse y esto no ha cambiado nunca, ¿qué sucede cuando una niña se impunta porque dice, no, yo ahora tengo mi derecho? Claro, que el sistema no está preparado de unas, ¿no?, como para actuar y tomar medidas con respecto a esto. Claro, porque estamos hablando de dos territorios completamente diferentes en el sentido de lo que se ha ido sanando el suelo, si hiciéramos una metáfora, ¿no?, agrícola. Es decir, en el caso en el que tienes la posibilidad, aunque todavía el entorno pueda ser hostil, puedes intentarlo y se van generando esos caminos poco a poco. En los contextos en los que, bueno, se mete en la cárcel a menores y se fusilan a las personas, pues estamos hablando de otro completamente distinto. Pero sí, por supuesto. O en el caso de todo lo que nos estabas contando antes, ¿no?, sobre la discapacidad, pues qué diferente a lo largo de un siglo la consideración de las personas con diferentes tipos de discapacidad y cuánto queda todavía, pero aún así la integración de estas personas en diferentes tejidos de la sociedad ha ido cambiando. Entonces, claro, por supuesto, como decía Guillermín, es un cambio lentísimo, pero ahí vamos. Sí, lentísimo, pero yo no me creo que esta maestra haya pasado su carrera profesional sin influir nada, sin transformar nada. Claro, que no, quiero decir. Sí, hola. Ya, bueno, pero es que las expectativas están muy altas, pero... Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería volver al tema de la discapacidad y tenía una pregunta, un comentario para Carmina. Hay ahora un movimiento anticapacitista, porque vivimos en una sociedad en la que es muy capacitista en el sentido de que... ¿Un movimiento qué, perdona? Capacitista, que espera de todos nosotros que tengamos una serie de capacidades que aporten sobre todo a nivel económico a la sociedad. Sin embargo, con el tema de la discapacidad sí que hay un movimiento actualmente que es anticapacitista por esto mismo y que ve la discapacidad pues como una parte más de la diversidad humana y lo que pretende es la no intervención. Es decir, todos los cuerpos son válidos, todas las personas también, y no tenemos que verlas desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista económico. Con lo cual, creo que defienden pues esto, la no intervención, el por qué tengo yo que intervenir en la vida de una persona para normalizarla de alguna manera y que sea productiva o que aporte, por qué no puedo respetarlo como parte de la diversidad humana y atenderlo, obviamente, apoyarlo, pero desde el punto de vista de la comprensión, no de la intervención como para conseguir normalizar. Creo que me he explicado. Quería saber un poco qué opinas tú de del capacitismo, del anticapacitismo y estas cosas. Bueno, para mí es que la discapacidad es una construcción social y entonces esto es claro, ahí. A partir de ahí alguien se ha inventado de que todas las personas con discapacidad tienen que pertenecer a un grupo de dependientes donde es un cajón desastre. Pero sí que a nivel económico sí que están las farmacéuticas, las ortopedias, los médicos, todos intentando curar la discapacidad, poniendo materiales para normalizar la vida de algunas personas. Económicamente dejan mucho.
las personas con discapacidad. Entonces, han preferido meterlas a todas en un grupo para así poder que rindan más económicamente. No, pero el tema creo que ya no es que nos aprovechemos económicamente como sociedad de estas personas, sino que pretendamos incorporarlas a lo que podíamos ser el resto de todos nosotros que no tenemos una discapacidad y que somos normales, por decirlo así. ¿Por qué ellos se tienen que incorporar a esta nuestra normalidad? ¿Por qué no podemos respetar sus vidas como lo que son sin pretender intervenir en ellas para que se incorporen a la normalidad? A ver, ellas forman parte de las personas con discapacidad forman parte de la vida y de la historia de la vida. El tenerlas apartadas o que se incorporen o no se quieran incorporar, eso ya puede ser una decisión muy personal, pero no como grupo. Sería, pues si estamos ahora partiendo de que la mitad de la historia está a medias porque no se ha contemplado a las mujeres, pues podría seguir estando aún muy imperfecta, si lo que entendido como perfecto lo lleno, lo completo, si no estuvieran las personas con discapacidad entre nosotros. Entonces, movimiento anti... A ver, cada persona, tenemos que respetar la diferencia de cada uno. Cada persona tenemos unas necesidades, pero eso no quiere decir que con mis necesidades tenga que apartarme de la sociedad, sino que con mis necesidades puedo estar ahí. Y con las personas con discapacidad, por supuesto que algunas de ellas tienen necesidades de cuidado, de atención, pero siempre vamos a respetar, debemos respetar esa diferencia, pero atender como una persona más. Los movimientos modernos y de apartar más que de incorporar, no los entiendo. No sé si vas por ahí o qué. Sí, es un poco esto. Bueno, sí. El tema de esto, de por qué los tenemos que incorporar a nuestra vida productiva, pues igual no. Están incorporados ya. Sí, pero intervenir personalmente en cada uno de ellos, claro, para que tú aprendas a esto, tú aprendas al otro, pues igual no lo sé. Ya, eso es terrible. Lo que no hay es que estandarizar las actividades para que las personas entren ahí a ese pasillo que vamos poniendo, a esa casilla, ¿no? Es decir, que todo el mundo es válido o somos válidos para optar a lo que queramos. Unos necesitarán ayuda, otros menos ayuda, pero todos podemos ser válidos para optar a lo que queramos. A ver, María. ¿No, Lola? A ver, ¿me oís? ¿Ahora me oís? Sí. Vale. Yo pienso que estamos a mitad de camino. Pienso que tenemos muchos frentes abiertos, como las redes sociales, las nuevas tecnologías, donde muchos niños, niñas, no sé si me seguís, es muy peligroso, y no estoy hablando de inteligencia artificial ni de cosas raras. Estoy hablando que yo siempre he pensado que la mujer, y a esto me lo han comentado hombres, yo cuando llego a casa descanso. Mi mujer cuando llega a casa después de trabajar tiene otro trabajo y digo, tendrían que tener 4 sueldos, ser madres, ser profesoras o tener un trabajo, ser esposas. Entonces yo pienso que hemos avanzado mucho, porque inicialmente toda la sociedad fue un matriarcado, luego ya un patriarcado. Entonces hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho que avanzar. Comparto todo lo que has comentado de tu madre. Por supuesto, hemos conseguido el derecho al voto, hemos conseguido muchísimas cosas que ni siquiera había antes. Pero quedan muchas cosas que conseguir todavía. Y hay un peligro que veo yo, con vistas a la discapacidad, por ejemplo. Las redes sociales a veces son buenas para unas cosas y son malas para otras, porque son un catalizador. Son un catalizador de lo bueno y lo malo, para el discapacitado, para las mujeres y para muchas cosas más. Yo veo barbaridades de niñas de 12, 13 años que están siendo ya acosadas, no sé cómo explicarlo, pero hay muchos campos abiertos. Quiero hablar de muchísimas casos porque tengo muchísima información, pero sí que me gustaría abordar que estamos a medio camino, que no retrocedamos y cómo podemos seguir avanzando teniendo, pues como ha dicho una persona del público,
y una ponente, que tenemos estas redes sociales que ahora nos hacen ver que hay muchas mujeres en nuestros países, por ejemplo en África, que los hombres comen y dejan las sobras a las mujeres, ¿vale? Todo esto que antes no se conocía, como ha dicho la ponente, pues lo vamos conociendo. Y esto que conocemos gracias a las nuevas tecnologías, que no nos limiten a las redes sociales ni que sirvan de delitos de odio hacia, por ejemplo, las personas discapacitadas, que es un delito de odio. Entonces yo lo que quiero decir es que muchos hombres, no solo mujeres, muchos hombres me cuentan que sus mujeres hacen el doble de trabajo. No sé si me seguís. Quiero que esto no se quede a mitad de camino. Quiero que todo esto siga avanzando. Perdona. Yo creo que la red social, sinceramente lo creo, ha sido una de las razones para la que el movimiento Me Too ha llegado de la forma en la que ha llegado. Y eso porque nace de un movimiento sino una reivindicación muy circunscrita, y luego se difunde por toda América, y de toda América, claro, llega a la América del Norte, y desde la América del Norte llega a la Europa y llega al mundo. Y ha llegado por red social, realmente. Ni siquiera ha llegado por la típica información como podrían ser pues televisión o radio, no, ha llegado por red social. ¿Qué sucede? Que las redes sociales catalizan, como tú has dicho, la información y la polarizan. Y ese es el peligro, todo sí o todo no, Me Too, Men Too. O sea, ha salido el Me Too y luego ha salido el Men Too, ¿no? Que es, pues eso, desde el Me Too, que era yo también, pasa a los hombres también. Y ha sido casi inmediato. Entonces, claro, para contestar a tu respuesta, y contesto yo desde mi punto de vista, que soy una persona muy activa en las redes sociales, un poco por la edad que tengo y un poco sobre todo por el trabajo que hago. Tenemos que llevar mucho cuidado en las mujeres o los hombres, pero sobre todo las personas que creemos, ¿no?, que estamos llevando a cabo ese tipo de lucha, y lo notamos todos los días en los mensajes que vamos vehiculando y transmitiendo por las redes. Si yo decido, por ejemplo, siendo mujer, sexualizar mi imagen, que es un tema que estoy sacando porque es un tema muy obvio y muy hablado, etcétera, que es el tema físico, etcétera. Tomo la decisión de hacerlo porque me interesa hacerlo y quiero dar esta imagen de mí, o lo estoy haciendo porque me dejo llevar por la ola. Y eso, ¿por qué lo comento? Porque yo soy bailarina y me han llegado muchísimas veces comentarios privados o no privados de personas que han visto mis contenidos en las redes, que son contenidos artísticos, porque yo tengo perfiles que tienen que ver con mi trabajo. Básicamente no tendo a casi nunca compartir información privada o sobre mi familia, nunca. Entonces lo que comparto son materiales de trabajo. Y he recibido observaciones o críticas por estos tipos de trabajo que se iban compartiendo, porque a lo mejor algunos pues tenían elementos desnudos, o porque eran trabajos que no partían desde la intención de sexualizar ese cuerpo, pero sí han levantado ese tipo de polémica. Entonces, ¿qué sucede allí? Porque, claro, yo estoy lanzando un mensaje que está vinculado con mi trabajo y sobre todo con el trabajo de la persona que está trabajando conmigo, que es una persona profesional, como puede ser un fotógrafo, un videógrafo o una videógrafa, una fotógrafa, da igual, ¿no? Y aún así este mensaje, que está súper bien estudiado, porque detrás de todos los contenidos que compartimos los artistas en redes hay un discurso muy profundo sobre qué tipo de imagen quiero lanzar, qué tipo de colores, qué tipo de dramaturgia, qué tipo de estética, y hay mucha reflexión ahí detrás, y aún así se sigue asociando a un tipo de imagen que pueda ser sexualizada o no, pero que siempre me penaliza a mí, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, llevamos mucho cuidado, tenemos que llevar mucho cuidado con cómo se vehicula el mensaje y hacernos la pregunta de: ¿estoy decidiendo cómo lanzar este tipo de mensaje? ¿Cómo lo quiero lanzar? ¿A qué público quiero llegar? Para ser capaces luego de defenderlo, porque me da la sensación de que a menudo este tipo de conflictos se crean cuando el mensaje no viene de una decisión personal, sino
un poquito de cuál es la tendencia. Entonces se termina por no verificar la información, polarizar la opinión sobre contenidos que no están nada indagados y nada investigados. Desde mi punto de vista no es una solución, pero esto es lo que suelo hacer yo porque soy consciente, lo he vivido sobre mi propia piel, del peligro que hay en reivindicar este tipo de conceptos sin caer en la trampa, ¿no?, opuesta de la polarización. ¿Alguna, no sé si quiere aportar más también sobre ese tema? Bueno, ¿quieres hablar? No, habla. No, el asunto de la sexualidad y del cuerpo, ¿no? Que parece que podría ser en las redes, como que se representa. Está todo el asunto, hemos hablado de, bueno, el tema de cultura y mujer, pero en realidad también es el movimiento feminista hace un cambio de paradigma y defiende no solamente la igualdad en el terreno de los derechos y las libertades y tal, sino también en el terreno de la presencia del cuerpo y del derecho a la sexualidad, ¿no? Ahí hay en este momento es como un asunto enorme y pendiente en el que se supone que los derechos están conquistados, pero en realidad la imagen de la hipersexualización de las mujeres y de las niñas, ¿no?, está unido a un abandono total y una condena y una negación casi explícita también sobre la propia sexualidad, ¿no? Como mucho, si acaso, en nuestro entorno, si se llega y se alcanza a tener información sobre anticonceptivos, no sobre el cuerpo y sobre la sexualidad y qué significa esto, ¿no? Porque hay una condena social a cuando se plantea como a imágenes de sexo explícito, por ejemplo, ¿no?, o del cuerpo de las mujeres de una forma explícita, ¿no? Yo creo que hay también un debate pendiente, ¿no? Creo que forma parte de aspectos de la médula del debate, ¿no? Que hablábamos de la maternidad, pero hablemos también de la sexualidad, ¿no?, del papel del cuerpo de las mujeres y la necesidad de reivindicar el derecho al placer, por ejemplo, ¿no? Y esto significa que se pueda interpretar una imagen artística banalizarla, ¿no?, considerando o teniendo, pero por otro lado se puede banalizar, pero puede importarte un pito, ¿no?, que se banalice, porque el hecho de que tú expongas tu cuerpo, porque somos seres sociales, no vivimos como en tanto que ermitaños o ermitañas, ¿no?, vivimos en comunidad, pues los otros pueden opinar y opinan, opinan libremente. El asunto es poder ganar un grado de autoestima y de defensa, además de esos aspectos que se supone que vivimos en ambientes de hipersexualización, y es mentira, ¿no? Es solamente una falsa sexualidad, ¿no? A nivel de redes. redes sí, y pública, ¿no? Claro, muy superficial, ¿no? Y, claro, además es que aquí estamos... O sea, somos seres sexuados y eso es una realidad y somos cuerpos, pero creo que cuando hablamos de sexualización estamos hablando de una comercialización de esos cuerpos y de esa sexualidad desde la perspectiva, ¿no?, mercantil, que tiene mucho que ver con las redes en el sentido de que es un reflejo de un individualismo que va creciendo, ¿no?, y que se parapeta en la pantalla y en la deshumanización de tanto lo que decimos como aquello que observamos y el efecto que puede tener lo que estamos haciendo sobre otras personas. Y claro, ¿qué se comercializa? ¿Qué se mercantiliza? Objetos, ¿no?, en principio, cosas inanimadas o que se considera que no tienen el mismo valor o no tienen la misma capacidad, ¿no?, que ha salido antes la palabra. Entonces, el hecho de que el cuerpo de la mujer siga estando más mercantilizado en un sentido de sexualización en este caso, pero en muchos otros también, aquí podríamos entrar en el debate de, la subrogación y demás, eso es otra cuestión. El caso es que sigue siendo una imagen de cómo la mujer en la cultura, en el ámbito doméstico, en las redes sociales o donde sea, sigue teniendo esta carga, ¿no?, de una manera u otra te voy a vender y te voy a comprar, y eso significa que estás por debajo. Aunque, por supuesto, y el hecho de que se interprete este mensaje de
publicaciones completamente artísticas con otros trasfondo y por demás, no tienen nada que ver ni con el trabajo artístico ni con el mensaje que estás mandando, sino que los códigos que existen siguen siendo los de trueque, los de intercambio. Entonces no vamos a ningún lado por mucho que estemos diciendo otras cosas, sino vamos desmontando, ¿no?, esos códigos previamente. Claro, ahí el problema, lo que sugería ella, ¿no?, es que hay una persona, como puedo ser yo en este caso concreto, ¿no?, que sabe muy bien lo que está haciendo y esta cosa no le interesa, no recibe ese tipo de crítica. Pero hay muchas personas que... Ella hablaba de adolescentes, o sea, que están mucho más expuestas en este sentido. Y allí, ¿qué sucede? Que la tecnología, en este caso las redes sociales, no tienen... Bueno, aunque se está luchando muchísimo por esto en toda Europa, sobre todo en América la lucha está mucho más fuerte, pero no están regularizadas las redes sociales, de momento. Entonces, es un poco el Far West. O sea, puedes decir lo que quieras, ¿no?, con el tema, ¿no?, del políticamente correcto, de que todo el mundo tiene derecho y todo eso ¿en qué se traduce? En que a lo mejor hay pero una que no niña... se vea un pezón. A eso voy. De mujer. A eso voy. Por eso digo, es un tema muy espinoso porque no hay una regulamentación, pero, exacto, y yo a veces he publicado fotos de nudos, me he pegado un pezón de hombre y no me lo han censurado. Me lo he puesto encima del mío para probar qué sucede si recorto la imagen, ¿no?, de un pezón masculino y esa sí que no me la censuran. Entonces, por eso digo, es un tema que está muy mal regulado de momento. Entonces, una persona que no tiene ese conocimiento directamente, ¿no?, de cómo está yendo la sociedad, o una persona menor que está como más desprotegida ante este tipo de delitos, no sabe todavía bien cómo defenderse. Y ahí es un tema ahora, yo creo, muy importante, de mucha importancia. Yo con algunas asociaciones pues sé que se están moviendo muchas aguas en este tema, también por todo el tema de protección de los menores, pero ha nacido desde ahí, desde el debate sobre por qué censuran un pezón femenino y no un masculino. Entonces, la cosa se está moviendo, por supuesto queda mucho camino por recorrer, pero creo que también deberíamos de valorar el potencial que la red tiene también como vehículo de información, porque han habido muchas polémicas sobre esto en las redes sociales que se están sosteniendo y están llevando a que se pida una regulamentación ya de los contenidos que se publican. Bueno, una pequeña anécdota sobre esto, y ya me callo y doy paso a las compañeras, es con lo que estabas comentando de que te has puesto un pezón masculino. Bueno, una es que los vídeos para enseñar cómo palparte y buscar bultos se hacen con hombres con sobrepeso o con cierta imagen mamaria, porque eso no lo censuran, ¿vale? Entonces, porque no puedes poner una mama de una mujer porque la censuran. Y la otra es una anécdota de una autora valenciana, Elisa Ferrer, que bueno, ella ganó un premio de novela con Tusquets, y en la imagen de la portada hay una fotografía suya de cuando tenía 4 años, me parece, en la playa jugando. Vale, pues cuando suben la portada a Instagram, la censuran, porque hay un pezón femenino de una niña de 4 años en la playa. O sea, ¿hasta qué nivel llega esa objetividad, o sea, esa cosificación, ¿no?, del cuerpo femenino cuando estamos hablando de una niña haciendo castillitos de arena? Lo defienden diciendo que es para evitar el porno, pero realmente es un debate mucho más complejo. Eso es otro tema, ya no metemos ya con el porno. ¿Alguien más quiere...? Bueno, esto destaca que la mujer es un pilar central de nuestro sistema cultural, ¿no? Y que se la mantiene en control, ¿no? Quizás seamos nosotras o nosotros, la sociedad actual, la que tenga que generar nuevos modelos, tanto arquitectónicos, sociales, culturales, para mejorarlo, ¿no? Para poder... Y también un poco centrarnos, enfocar el tema en la educación, ¿no? Hemos sido las educadoras en la casa y esta casilla no se ha cubierto, ¿no? Porque hemos salido de la casa, estamos trabajando. La decisión de tomar hijos es dificilísima, es casi imposible hoy en día, ¿no? O tienes hijos o sirves, como decía ahora. Si sirves, tu faceta personal la desproteges, la olvidas, ¿no? Porque no es posible a veces llevar las dos cosas, ¿no? Hacer arte, hacer literatura, hacer coreografía, danza profesional, literatura o ensayo,
si al mismo tiempo tienes que cuidar a toda una casa o incluso a veces a parte de la sociedad, ¿no? Ese espacio que cubría a la mujer, por eso ese control, ¿no? Porque estaba muy bien tenernos ahí gratis y súper eficientes. Eso no se ha cubierto y quizás es un eslabón fundamental, ¿no? Estamos hablando de educación, siempre vamos a parar al mismo nódulo, ¿no? La educación, la formación. Cómo generar el modelo, ¿no? Para poder... Bueno, lo estamos haciendo día a día, ¿no? Pero la educación y también luego uno mismo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi casa mi padre es homófobo, el último nivel que pueda haber. Yo no soy para nada homófobo, mi padre no ayuda en casa para nada, y yo desde los 18 añitos me fui a vivir solo y me lo hago todo. Incluso mi madre quería venir a mi casa a limpiar, mi madre y mis hermanas. ¡Qué suerte! Para nada. Y mi hermano, eso no nos pasa a nosotros. Que ha criado igual, tiene 3 hijos pequeñitos, su mujer trabaja y mi hermano lo hace todo, absolutamente todo. Lleva a la mujer al trabajo, lleva a los niños a la escuela, los limpia, todo. ¿Habéis roto la cadena? Y la trae a casa, ella no puede hacer nada porque está reventada. Y lo entiendo. Los días que él se va a trabajar y ella se queda en casa, él se levanta a las 5 de la mañana, llega sobre las 9 y pico de la noche y tiene que hacerlo todo porque ella ha estado todo el día con los niños. Pues tu padre sería muy homófobo, pero se educó a los chicos a más de bien. Bueno, yo creo que te educa, pero luego tú ves lo que hay. Tú dices, vale, esto es lo que me han educado, esto es lo que he vivido en mi casa, pero yo ahora ya que puedo yo pensar por mí mismo, esto no vale. Yo quiero a mi padre, lo respeto todo lo que tú quieras, pero esto no vale. Y no porque sea mi madre la otra parte, sino porque no vale en general. No es que te tengo que ayudar, no es que esto es de los dos. Tú no me ayudas. Si tú no lo haces, yo tampoco quiero lo hacer. Lo tenemos que hacer los dos y punto. Entonces la educación está muy bien, pero luego cómo tú veas el mundo desde tú mismo. Bueno, que nadie te lo diga. puede haber también a veces casos, ¿no? Depende de que entendamos educación, porque una cosa es la imagen que tú tienes ahí en casa y demás y tal, no sé qué papel tendría tu madre o el colegio u otras situaciones, pero más allá de eso, a veces hay pues situaciones reactivas, ¿no? Vemos en casa cosas que nos horrorizan y nos aseguramos de no repetirlo, porque hay muchas situaciones diferentes en las que puede pasar algo así, con una homofobia o con un maltrato o con que simplemente sea un patán, que sucede mucho también, ¿no? Es que también hay diversidad, incluso en Puedes acercarte más. que también existe diversidad dentro de las mismas familias. Puede ser que a lo mejor alguien sí que sepa educar a uno de los hijos para que haga, por ejemplo, la tarea de la casa y otro que por más que le insistan no lo haga. Y da igual si es hombre o mujer. Puede pasar exactamente igual. No estoy medio sorda, no. Respiro. ¿Se oye? Se oye, ¿no? Ah, vale. Hola. Vale. Yo quiero hacer un apunte de que no sé si será la primera vez que se hace este debate en Alicante. No creo. No, ¿verdad? Vale, por eso digo, dentro de toda mi ignorancia, porque es la primera vez que vengo. Vale, porque simplemente era como, ojo, no quiero que las cosas de los debates y el movimiento se queden, venga, que hay elecciones y hay que moverse, y luego nadie habla de nada. O sea, hace 4 años hubo unos movimientos culturales en Alicante que se juntó mogollón de peña a nivel cultural, y ya no hablo solamente de mujeres. ¿Dónde ha quedado todo eso? Se juntó muchísima gente, se han creado grupos de WhatsApp, de todo. ¿Dónde está eso ahora? Entonces, cada vez que vengo esto y me emociona tanto, y encima ahora mujeres, y que habéis hablado, te lo juro, creo que es el primer debate de Alicante, que está a un nivel espectacular. Que no se quede en eso, tías. O sea, yo lo que quiero deciros, y aquí estoy yo, y para aprender con vosotras. Muchas gracias.